Antes de pasar al resto de temas de actualidad, hay una noticia que merece ocupar el primer lugar porque supone un giro muy importante en un procedimiento judicial que lleva años acaparando titulares. Hablamos del conocido caso de la denominada Operación Deluxe, una investigación que durante mucho tiempo ha permanecido en fase de instrucción y que, después de numerosos recursos, diligencias y decisiones judiciales, entra por fin en una nueva etapa. Se trata de uno de los procedimientos más mediáticos relacionados con el mundo de la televisión y de la prensa del corazón, por lo que no es extraño que la resolución haya generado un enorme revuelo. La Audiencia Provincial será finalmente el órgano encargado de juzgar los hechos una vez que el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha acordado la apertura del juicio oral y la remisión de toda la causa. En otras palabras, la investigación ha concluido y ahora será un tribunal quien determine, tras escuchar a todas las partes, si existe responsabilidad penal por parte de los acusados. Es un paso que muchos esperaban desde hace años y que cambia completamente el escenario procesal. La resolución judicial también fija las medidas económicas que deberán asumir los investigados mientras se desarrolla el procedimiento. Aunque todos ellos continúan en libertad provisional, el juez ha establecido importantes fianzas para garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una eventual condena. En algunos casos, las cantidades son especialmente elevadas y reflejan la magnitud del procedimiento. Además, el auto deja claro que quienes no consignen las cantidades fijadas dentro del plazo establecido podrían enfrentarse al embargo de sus bienes para asegurar esas responsabilidades económicas. Es decir, la justicia pretende garantizar que, en caso de que exista una sentencia condenatoria con indemnizaciones, haya patrimonio suficiente para responder. Todo ello evidencia que el caso ya ha dejado atrás la fase de investigación y entra en un momento decisivo que puede marcar el desenlace de uno de los procedimientos más comentados de los últimos años. Muy buenas, chavales. Hoy tenemos un vídeo cargado de información porque hay 3 auténticos bombazos que están revolucionando la actualidad. El primero tiene que ver con el caso Deluxe y el importante avance judicial que acaba de producirse. El segundo nos lleva hasta la nueva lista de grandes deudores publicada por Hacienda, donde vuelven a aparecer numerosos rostros muy conocidos del panorama televisivo español. Y el tercero tiene como protagonistas a Belén Esteban, Paz Padilla y varios colaboradores que se han lanzado dardos en redes sociales tras conocerse las discretas audiencias del nuevo programa de Mediaset. Así que quedaos hasta el final porque hay muchísimo que comentar. Entrando de lleno en el caso Deluxe, la Audiencia Provincial juzgará finalmente a 9 acusados que continúan dentro del procedimiento. Entre ellos se encuentran el policía Ángel Jesús Fernández, el fotógrafo Gustavo González, Iván Cebrián Caveda, María Pascual García, David Valdeperas, Victoria La Seca, Miguel Menaut, Isaac Pulido y también la productora La Fábrica de la Tele. Las acusaciones giran principalmente en torno a delitos relacionados con el descubrimiento y la revelación de secretos, además de otras infracciones recogidas en el procedimiento. Durante años este caso ha ido acumulando miles de páginas de documentación, declaraciones de testigos, informes policiales y recursos presentados por las distintas defensas, motivo por el cual el proceso se ha prolongado durante tanto tiempo. Uno de los aspectos que más llama la atención es que todavía aparezca mencionado el supuesto delito de cohecho, algo que ha generado numerosas dudas desde hace bastante tiempo. A lo largo de la investigación fueron apareciendo distintas informaciones que apuntaban a que esa acusación había ido perdiendo fuerza conforme avanzaban las diligencias. Sin embargo, será durante el juicio cuando el tribunal valore toda la prueba y determine finalmente qué delitos quedan acreditados y cuáles no. Pero, sin duda, uno de los nombres que más titulares vuelve a protagonizar es el de David Valdeperas. Su situación procesal es especialmente llamativa porque la Fiscalía había solicitado que la causa quedara archivada respecto a él al considerar que no existían indicios suficientes para mantener una acusación penal. Sin embargo, las acusaciones particulares no compartían ese criterio. De hecho, varias de ellas presentaron escritos solicitando expresamente que Valdeperas permaneciera dentro del procedimiento y fuera juzgado junto al resto de investigados. Finalmente, el juez ha dado la razón a esas acusaciones particulares y ha decidido mantenerle dentro de la causa, aunque el Ministerio Fiscal no formule acusación contra él. Esto significa que la posición procesal de David Valdeperas es distinta a la de otros acusados. Mientras la Fiscalía entiende que no existen pruebas suficientes para exigirle responsabilidad penal, otras partes personadas consideran exactamente lo contrario.
Será el tribunal quien, durante el juicio oral, escuche todos los argumentos y determine cuál de las posiciones tiene fundamento jurídico. Este punto resulta especialmente interesante porque demuestra que dentro de un mismo procedimiento las distintas partes pueden mantener criterios completamente diferentes sobre una misma persona. No siempre existe unanimidad entre fiscalía y acusaciones particulares, y precisamente será el juicio el escenario donde se resolverán todas esas discrepancias. En cuanto a las medidas económicas, las cantidades fijadas por el juez tampoco han pasado desapercibidas. El policía Ángel Jesús Fernández deberá responder con una fianza de 426.000 euros, la más elevada de todas las establecidas en este procedimiento. Por su parte, Gustavo González tendrá que presentar una garantía de 38.000 euros, exactamente la misma cantidad exigida a la fábrica de la tele. Iván Cebrián Caveda deberá consignar 12.000 euros, mientras que el resto de acusados tendrán que depositar 9.000 euros cada uno. Puede parecer un simple trámite, pero estas fianzas tienen una enorme importancia dentro del proceso judicial. Su finalidad es garantizar que existan fondos suficientes para responder ante posibles responsabilidades civiles si finalmente se dictara una sentencia condenatoria. En caso de que alguno de los acusados no deposite la cantidad fijada dentro del plazo concedido por el juzgado, la justicia podrá acordar el embargo de bienes para cubrir esas cantidades. Además, también podrían entrar en juego los responsables civiles subsidiarios previstos por la legislación. Desde el punto de vista procesal, el calendario también queda perfectamente definido. Los acusados disponen ahora de 3 días para designar abogado y procurador si todavía no lo hubieran hecho, mientras que contarán con 10 días para presentar formalmente sus escritos de defensa. A partir de este momento, las posibilidades de recurrir son muy limitadas. La apertura del juicio oral ya no admite impugnación, salvo cuestiones concretas relacionadas con la situación personal de los acusados. Es decir, la fase de instrucción ya pertenece al pasado y toda la atención se centra ahora en el juicio que deberá celebrarse en los próximos meses. Mientras este procedimiento judicial continúa avanzando, otro asunto también ha ocupado numerosos titulares durante las últimas horas. Hacienda ha publicado su nueva lista de grandes deudores y, como suele ocurrir cada año, varios personajes muy conocidos vuelven a aparecer entre quienes mantienen importantes cantidades pendientes con la agencia tributaria. Uno de los nombres que más comentarios ha generado es el de Patricia Conde, cuya deuda supera los 714.000 euros. Aunque no es la cifra más elevada del listado, sigue siendo una cantidad considerable que la mantiene dentro de esta relación de grandes morosos. También vuelve a figurar Kiko Matamoros. En su caso, la deuda ronda los 600.700 euros. Es cierto que hace años llegó a deber cantidades superiores, pero continúa apareciendo en la lista publicada por Hacienda. Quien vuelve a encabezar muchos titulares es Isabel Pantoja. La cantante mantiene una deuda aproximada de 1,27 millones de euros pese a todas las dificultades económicas que ha atravesado durante los últimos años y a la pérdida de importantes activos patrimoniales como cantora. Otro nombre destacado es el de Bertín Osborne. Aunque ha conseguido reducir ligeramente su deuda respecto a ejercicios anteriores, todavía mantiene pendientes alrededor de 835.000 euros con la agencia tributaria. La lista también incluye a la actriz Paz Vega, cuya deuda ronda los 1,84 millones de euros, precisamente cuando su nombre vuelve a sonar con fuerza para nuevos proyectos televisivos. Junto a ellos aparecen otras figuras muy conocidas como Mario Conde, con cerca de 1,93 millones de euros pendientes, César Vidal, cuya deuda supera los 2,13 millones, y el productor José Luis Moreno, que continúa figurando con aproximadamente 781.000 euros. Otro de los casos que más sorprende vuelve a ser el del empresario conocido popularmente como El Chatarrero. Su deuda alcanza unos 4,35 millones de euros, convirtiéndose en uno de los importes más elevados entre los nombres mediáticos que aparecen en el listado. Y cuando parecía que las noticias terminaban ahí, llegamos al tercer asunto del día. Belén Esteban ha vuelto a convertirse en protagonista después de reaccionar a las discretas audiencias registradas por el nuevo programa de Paz Padilla. Desde que comenzaron a conocerse los datos de audiencia, las redes sociales se llenaron de opiniones enfrentadas. Mientras algunos espectadores defendían que era demasiado pronto para valorar el rendimiento del formato y pedían paciencia para que pudiera consolidarse, otros comenzaron a cuestionar seriamente su futuro. Belén Esteban no quiso quedarse callada y respondió con bastante ironía cuando le preguntaron por el asunto. Su reacción fue muy breve, pero suficiente para generar una enorme repercusión.
Entre risas, se limitó prácticamente a responder con un "si tú lo dices", dejando entrever que no comparte el optimismo de quienes creen que el programa acabará funcionando. El comentario cobró todavía más relevancia porque durante algún tiempo se especuló con la posibilidad de que Belén pudiera incorporarse a ese proyecto televisivo. Sin embargo, finalmente aquello nunca ocurrió. Según explicó Raúl, la colaboradora jamás estuvo realmente entre las opciones que manejaba el programa. A eso hay que añadir que la relación entre Belén Esteban y Paz Padilla lleva años siendo prácticamente inexistente, marcada por desencuentros públicos y declaraciones cruzadas, por lo que una colaboración entre ambas parecía muy complicada desde el principio. Pero Belén no ha sido la única en pronunciarse. Kiko Matamoros también aprovechó la situación para lanzar uno de sus habituales mensajes cargados de sarcasmo. Con su particular sentido del humor, publicó una broma asegurando que la Agencia Estatal de Meteorología preveía una intensa tormenta de caspa en los alrededores de Mediaset durante las tardes de verano, rematando el comentario con un irónico mensaje de ánimo dirigido a los trabajadores de la cadena. Como era de esperar, sus palabras no tardaron en hacerse virales y provocaron un intenso debate entre quienes compartían la crítica y quienes consideraban innecesario seguir alimentando la guerra entre antiguos compañeros de televisión. En definitiva, la actualidad deja un día especialmente intenso. El caso de Lux entra definitivamente en la recta final de su recorrido judicial con la apertura del juicio oral. Hacienda vuelve a poner el foco sobre varios personajes famosos por las importantes deudas que mantienen con la agencia tributaria. Y, por si fuera poco, la batalla televisiva entre antiguos colaboradores continúa dejando nuevos enfrentamientos, indirectas y mensajes cargados de ironía. Habrá que seguir muy atentos a la evolución de todos estos asuntos porque, sin duda, todavía pueden producirse novedades importantes en las próximas semanas. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre la apertura del juicio oral en el caso de Lux? ¿Os sorprenden las cantidades que aparecen en la lista de grandes deudores? ¿Creéis que el nuevo programa de Paz Padilla conseguirá remontar sus audiencias o pensáis que tendrá complicado consolidarse? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque seguro que se genera un debate muy interesante. Y, como siempre, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis apoyar el vídeo con un buen me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las próximas noticias.